Espero que estén bien. Buenas noches. Buenas noches, profe. Bien. Bueno, eh, pues, bueno, dos cositas. La primera, pues, por acá la profe Liliana de San Mateo por acá nos hizo una acotación frente a la situación de las notas. Entonces, pues, no sé, después del parcial, pues nadie me dijo que tenía dudas ni nada de eso, y entonces cada uno conoce la nota de su parcial. No sé si se presentó alguna duda, alguna pregunta, alguna situación frente a las notas, porque pues lo que ella me comentaba o que nos comentaba el grupo de docentes era que pues que los estudiantes no conocían las notas, pero pues particularmente en física de ondas conocen todas las notas. Entonces no sé si, si lo que se habló era referente a física de ondas o a otras No, asignaturas. profe, el tema fue general. Es que yo no sé si usted sabía que no teníamos un problema con la plataforma de San Mateo nosotros y Ah, ya. no hemos podido verificar las notas en sí en la plataforma de ninguna materia. Como Ah, tener, ya. ese es el Pero pues problema que no, tenemos. no hacía referencia. Bueno, pues bueno, gracias por informarme de frente a eso. Sí, señor. Pero no, que si alguien tenía alguna duda frente a las notas o que si Pues el tema era que pues queríamos cotejar lo que se sube a la plataforma pues con las notas que ustedes nos dan para que no haya ningún problema. Pero Ah, ya entiendo. como no hemos tenido acceso a la plataforma de San Mateo, entonces pues ese es el inconveniente que tenemos. Ah, ya veo, ya la pillo. Ya la pillo. Ah, jue madre, no, pues ahí sí la situación, pero pues igual yo paso la nueva porque creo que la profe también entendió mal. No, ella ya nos está solucionando ese problema. Ah, bueno. Porque ella nos dice que ella pues tiene las notas que ustedes le entregan a ella, pero ella no ha podido cargar esas notas a la plataforma de San Mateo, entonces no tenemos, pues nosotros conocemos las notas, pues las que ustedes nos dan ahí, pero no tenemos la certeza de que ya se subieron y que lo que ustedes nos dieron es lo mismo que aparece en las plataformas. Ah, ya entiendo cuál es la situación. Ah, bueno. Y tampoco sabemos, digamos, la definitiva en sí. Sabemos unas Del notas, pero pues corte, sí. tener la definitiva del corte, Del corte. tener esa certeza no la tenemos porque no hay notas en la plataforma aún. Ya les entiendo cuál es la cosa. Entonces, espérenme un segundo. De mi parte, yo siempre también saco un Excel. Siempre saco un Excel. Bueno, ¿y Lady ya llegó? Bueno, están viendo en este momento un Excel, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, yo siempre saco para mis cálculos, yo siempre saco este Excel, por ejemplo. Entonces, permítame un segundo, yo oculto estas celdas. Miren, entonces por acá yo ya, estas son sus tres notas, las tres notas que sacamos, este es el 30%. Entonces le pongo cuidado a este de acá arriba. Este es el 30% que se entregó hace rato, ¿no? Y este es el de la nota de parcial, que es el 20%. Y aquí están los espacios para las otras tres notas, el cálculo de las tres notas, el parcial y pues obviamente la definitiva. Yo siempre hago ahí la definitiva. Pero le quitamos ese filtro porque ese filtro no va ahí. Ya. Entonces, miren, como pueden observar en este momento, pues la única persona que va así como regular 3/4 es esta persona. Por una nota ahí. De resto todo el mundo va bien. Entonces, esperen un momento, yo disminuyo aquí.
se ve, si se alcanza a ver. Bueno, pues aquí están todas las notas ahí de ustedes. Ahí están. No sé si quieren tomar ahí un pantallazo. ¿Está Lady por ahí? O les envío el documento a Lady, Lady que lo pase ahí al grupo, ¿listo? No sé si se alcanza a ver ahí. Pero bueno, ahí están. Ahí van bien. Hay que tener eso un poquito de cuidado y no descuidar este corte y ya. Se pasa esto. Y pues ya vamos volando. No solo queda un mes de clase. Entonces ahí vamos. Bueno, bien. Entonces en ese orden de ideas vamos a arrancar aquí la clase. Ah, bueno, listo. Entonces ya quedó. Bien. Ay, no, esto qué pasó. Bueno, vamos a ver qué tanto nos demoramos. Bueno, entonces el sonido. El sonido, pues en principio es una onda mecánica. Entonces es la caracterización de las ondas mecánicas. Nosotros ya vimos la caracterización de las ondas electromagnéticas, en donde se habla del espectro electromagnético, cómo se crea la luz y todo ese tipo de cosas. Ahora vamos a revisar o vamos a dar un paneo frente a las ondas mecánicas. Entonces, la onda mecánica más particular o la que más se trabaja o la que más se estudia, pues es el sonido. El sonido, pues entonces pues se habla en proporción a lo que puede gesticular el humano. Entonces, todo lo que tenga referencia al sonido, todo se basa en lo que el humano puede pues, percibir o crear o de algún modo entender. Entonces, en principio, el sonido es una onda mecánica longitudinal que viaja por el espacio usando el aire como medio de propagación. Entonces, recordemos que si es una onda mecánica, entonces debe utilizar un medio para su propagación, ¿sí? Obligatoriamente. Ese espacio, pues entonces es el aire en este caso, entonces se utiliza el aire como propagación. Pero el sonido no solo puede viajar por el aire, también puede viajar por objetos sólidos o por el agua, por ejemplo, o por líquidos. Entonces el sonido, desde que tenga un medio como propagarse, él se propaga, ¿sí? Entonces, ahí está. El sonido es la forma general por la cual muchos de los seres vivos se comunican en la Tierra. Entonces recordemos que una de las características más poderosas, bueno, algunos científicos creen o piensan que la evolución del hombre o la evolución de la raza humana se debe mucho a la forma del habla y cómo se comunica. Entonces, bueno, uno podría decirse que los otros animales ellos gesticulan sus sonidos extraños y pueden hablar entre ellos. Pues todavía a ciencia cierta no se sabe si efectivamente los gatos se comunican entre ellos, si los perros se comunican entre ellos, si las aves se comunican entre ellos. Sí, o sea, a ciencia cierta no se sabe muy bien. Lo que sí se sabe es que el único mamífero, la única raza sobre la Tierra, el único animal sobre la Tierra que puede gesticular, digamos, sonidos y que evolucionamos para escucharlos y entenderlos es el humano. ¿Sí? Entonces, y para eso tenemos dos órganos o bueno, dos aparatos o dos eh, partes de nuestra anatomía que son perfectamente hechos que nos permiten hacer eso. Uno es el aparato fonador, que es el que nos permite hablar y gesticular sonidos, y el otro es el oído, que nos permite captar esos sonidos, procesarlos y entenderlos de alguna manera. Dale un segundo, por favor. Bueno, entonces el sonido se estudia desde el punto de vista del espectro de frecuencias auditivo del ser humano. Entonces todo lo que se basa en la acústica, todo lo que se basa del sonido, tiene que ver con el oído humano. Entonces, pues uno podría decirse que han hecho estudios para otro tipo de animales, pero principalmente es para
los humanos. Toda la escala, todo lo que se trabaja aquí es con humanos. Entonces, el oído humano, entonces, el oído humano pues es un objeto muy poderoso, él alcanza a captar muchas frecuencias, pero pues esas frecuencias van desde un rango audible, que es bueno, el que se denomina rango audible, que va desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Entonces, desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Más abajo de los 20 Hz no podemos escuchar y más arriba de los 20 Hz, de los 20.000 Hz tampoco podemos escuchar. Entonces, hay que tener en cuenta de que esta escala es la que nos permite hablar de los decibeles, que más adelante lo vamos a hablar. Entonces, la escala auditiva de un ser humano está desde los 20 Hz hasta los 20.000, donde por debajo de este intervalo se le denomina la infrasónica y por encima del límite superior de la región ultrasónica. Entonces, el infrasonido, los humanos no pueden escuchar las bajas frecuencias infrasónicas. Entonces, en esto, pues algunos animales sí se caracterizan por poderlas escuchar. Entonces, por ejemplo, los elefantes, los topos, ¿sí? Los perros. Entonces, ellos pueden escuchar ondas con frecuencias muy bajas. Y, por ejemplo, los pájaros, algunos pues han visto o de pronto se han percatado de que cuando va a llover, pues algunos pájaros se movilizan, ¿no? Se mueven a otros árboles, los animales como que empiezan a esconderse. Es más, cuando va a suceder algo, muchos de los animales alcanzan a avisar de que algo va a suceder, porque pues lo que es el clima, las ondas sísmicas y demás, pues se mueven en longitudes de ondas infrasónicas. Es más, después de 1963, las estaciones que percibían la radiación por la Guerra Fría, pues para ver si había sido lanzada alguna bomba nuclear o si hubiera caído algún aparato radiactivo, entonces se convirtieron en estaciones de meteorología para poder estudiar el clima, porque el clima parece que cuando va a cambiar, cuando va a llover y demás, produce ondas infrasónicas. La otra región, o sea, el otro extremo es el ultrasonido. El ultrasonido pues sí se conoce, digamos que es la forma que más se conoce o la que más conocemos. Entonces esta es propia, por ejemplo, de los murciélagos. Ellos utilizan el ultrasonido para poderse guiar en la oscuridad y poder pues cazar. Los delfines también lo usan. Recuerden que los delfines prácticamente tienen como dos cerebros. Bueno, es un cerebro muy grande, pero es uno como encima del otro, donde el segundo cerebro pues es el que le permite pues captar, analizar y revisar toda la parte del ultrasonido que ellos proporcionan. Y pues ese hecho pues se ha utilizado en la tecnología como los sonares que se utilizan en los submarinos para poder pues, también medir distancias. El ultrasonido también se aplica para las ecografías, para revisar, digamos, partes del cuerpo. Entonces, revisar, por ejemplo, la estructura de los músculos, algunas estructuras de algunos huesos, algunas lesiones. Eh, pues sobre todo se utiliza para revisar estructura interna del cuerpo. Entonces, ahí está. Pero pues ya son, digamos, ya ese tipo de situaciones pues la utilizan de otra manera. O sea, los animales, el humano pues obviamente se queda corto. Así como el rango visible o los ojos solo pueden captar una partecita del espectro electromagnético, el oído solo puede captar pues lo que se denomina el espectro audible o la escala audible del humano. Bien, entonces ahora sí. La velocidad del sonido. Entonces el sonido, recuerden que es una onda longitudinal que viaja a través del aire principalmente o a través de algún medio de propagación, pues él tiene una velocidad que depende de la densidad del objeto por donde esté cruzando. Entonces, entre más denso sea el objeto, más rápido va a viajar. Entonces, en los sólidos, así como se muestra en los sólidos, viaja hasta 5 veces más rápido que en el aire y 3 veces más que en un líquido. Entonces, entre más denso sea el objeto, entre más denso sea el material por donde esté viajando el sonido, entonces viajará más rápido. Entonces, viaja más rápido por los sólidos. Por el aire, pues entonces depende
por el aire depende netamente de la temperatura del aire. Entonces, entre mayor sea la temperatura del aire, más rápido será el sonido. Entonces, aquí tenemos la formulita. Entonces, para que por favor la apunten. Entonces, fíjense ahí, la velocidad del sonido depende netamente de la temperatura. Entonces, entre más alta sea la temperatura, mayor será la velocidad del sonido. ¿Sí? Mayor. Y entre más frío sea, pues menor va a ser la temperatura. Entonces, la temperatura que nosotros conocemos, perdón, la velocidad que nosotros conocemos del sonido, que es 340 metros por segundo. Ojo, recuerden que la velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Entonces, es proporcional a una temperatura a 15 grados, que es como la temperatura promedio, pues, digamos que en todo el mundo. Entonces, ahí trabaja. Entonces, miremoslo. Entonces, nótese que la velocidad depende directamente proporcional a la temperatura. Particularmente usamos el dato de una velocidad a una temperatura de 15 grados. Entonces, si la temperatura vale 15 grados, acá, de temperatura, ¿no? Listo. Entonces, si tenemos 15 grados, entonces simplemente multiplicamos esa temperatura ahí por 0,6 y le sumamos 331. Fíjense que nos da 340 metros por segundo. Esta es la velocidad del sonido. Velocidad, uy, cosas. La velocidad del sonido digamos que de manera estándar. ¿Listo? Entonces, cualquier cálculo que nosotros vayamos a hacer, ¿sí? Cualquier cálculo de cualquier ejercicio que vayamos a hacer, entonces, si no nos dan el dato de la velocidad, entonces suponemos de una vez que son 340 metros por segundo. ¿Listo? Entonces ahí está. Entonces la velocidad del sonido es esa. Cuando hablan de que un avión es supersónico, entonces cuando hablan que un avión es supersónico, es porque supera la barrera del sonido, o sea, supera esta velocidad. ¿Sí? Entonces un avión puede superar esa velocidad en algún momento. El avión más rápido que se ha podido, pues, o la velocidad de un avión que ha sido la más rápida por un humano, ha sido 3 veces la velocidad del sonido. O sea, sería 3 veces por 340 metros por segundo. 3 por 0, 0, 3 por 4, 12, llevo una, 3 por 3, 9, una, 10. 1020 metros por segundo. Ha sido la velocidad más rápida, o sea, el avión más rápido del mundo ha podido viajar a 1020 metros por segundo. Y pues bueno, lo malo es que no puede mantener esa velocidad mucho tiempo, porque las ondas de choque entonces empiezan a golpear el casco del avión y eso lo dilata. ¿Sí? Entonces crea calor y el calor ustedes saben que dilata los cuerpos y entonces se crean dilataciones muy grandes, tanto así que si dura mucho tiempo la dilatación es tan grande que prácticamente se desarma el avión. Entonces ahí tienen digamos, la dificultad. Bien. Entonces hagamos este ejercicio. ¿En qué momento llega a nosotros, el sonido de la campana de una iglesia si nos encontramos a 1/4 de kilómetro de distancia y la temperatura es de 15 grados? Entonces, aquí hacemos un paréntesis grande donde hacemos referencia a que las ondas viajan a velocidad constante. O sea, la velocidad de las ondas, recuerden que es constante. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues tenemos que es el sonido, la onda que estamos trabajando, y que este sonido pues viaja a 340 metros por segundo. Listo. Fíjense que aquí nos están dando la temperatura del aire, que es 15 grados centígrados,
y 15 grados centígrados hace referencia a 340 metros por segundo. Entonces, como se trabaja con velocidad constante, entonces hacemos referencia a las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme, donde recordemos que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. ¿Listo? Recuerden que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Eso quiere decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo y el tiempo es igual a la distancia sobre la velocidad. Entonces podemos asociar a las ondas, ¿sí? Podemos asociar a las ondas pues las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme. De esta manera, entonces fíjense acá, ya tenemos la velocidad, ¿cierto? La velocidad del sonido es igual a 340 metros por segundo. Y la distancia, o sea, el X es igual a 1/4 de kilómetro, entonces serían 250 metros. Entonces el tiempo de, digamos, de llegada o que llegaría a esa onda sería 250 metros sobre 340 metros por segundo. Si hacemos esa división, 0,73 segundos. Listo, vea, menos de un segundo. Entonces, para nosotros, ¿sí? Para nosotros, que estamos, digamos, a estas distancias cortas, pues que el sonido viaje a 340 metros por segundo, pues es una buena velocidad, ¿sí? Sino que a veces la gente está tan, o bueno, no sé, está tan dispersa o tan alejada que, pues, que el sonido nunca llega, ¿sí? Entonces, ahí está. Bueno, ahí está, bueno, otra vez la situación. Bien. Entonces dice, en Bogotá en los días calurosos, la temperatura pasa de 0 grados a 21 grados. Entonces, ¿cuál es la velocidad del sonido? A 21 grados centígrados. Entonces, miremos ahí este ejercicio. Entonces, dícese. Entonces dice que la velocidad del sonido es igual a 331 más 0,6 por T, donde T es la temperatura. Entonces acá, si T es igual a 21 grados, T reemplazando, entonces la velocidad del sonido será igual a 331 más 0,6 por 21. Entonces la velocidad del sonido a una temperatura de 21 grados sería 343,6 metros por segundo. Entonces, ¿sí? Ahí está. Muy fácil, muy sencillo medir velocidad del sonido. Listo, entonces muy fácil, muy sencillo. Hagamos aquí el contraste, lo que nos están pidiendo. Entonces, si T es igual a 0 grados, entonces sería la velocidad del sonido 331 más 0,6 T. Pero ese T es 0 grados, 0 grados centígrados. Entonces la velocidad del sonido sería 331 metros por segundo. Listo, entonces fíjense acá. ¿Qué nos dicen acá? Pasar de 0 a 21. Entonces, ¿cuál sería la velocidad? 21 grados, ya está hecho. ¿Y en cuánto aumenta el sonido? Entonces aquí el delta de T, entonces el delta de T o el cambio de temperatura es igual a la temperatura final. Ay, temperatura, velocidad. Estoy pensando en temperatura. Listo. El cambio de la velocidad del sonido es igual a la velocidad del sonido final menos la velocidad del sonido inicial. Entonces, delta de ese sería igual a la final, que sería 343,6 menos
331. Y el valor sería 12.6 metros por segundo. Listo. Bueno, entonces fíjense ahí, si nosotros estuviéramos a 0 grados centígrados y de casualidad, ¿sí?, aumenta la temperatura de un momento a otro de manera drástica a 21 grados, pues la velocidad del sonido pues también sufre un cambio. Obviamente, pues esos saltos tan abruptos de temperatura no se dan. Siempre la temperatura es gradual, entonces la velocidad del sonido también es gradual. Entonces, ya sea para aumentar o disminuir su velocidad. ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces el sonido es una onda longitudinal que se propaga por el espacio de manera isotrópica. Bueno, aquí aparece un concepto bastante complejo frente a las características del aire. Entonces, ¿qué es que se propague de manera isotrópica? Eso quiere decir que si tenemos nosotros una fuente de sonido, entonces llámese, ¿sí?, un parlantico, por ejemplo. ¿Sí? Un parlantico. Y empieza, es una fuente de sonido, entonces el sonido se va a ver de esta manera. Por eso siempre se dibuja el sonido de manera como esférica. ¿Sí? Que se va propagando de manera esférica. Entonces, las características del sonido de esta parte, ¿sí?, son las mismas que las de acá. ¿Sí? Entonces, la persona que esté aquí, por ejemplo, escuchando en este punto A, va a ser las mismas características de las que está escuchando en el punto B, ¿sí? Pero si una persona está por acá, entonces en este punto C va a cambiar, ¿sí? Entonces las condiciones van a cambiar, ¿sí? Van a cambiar. Principalmente por la distancia en la que está a la fuente. Entonces aquí ya depende de la distancia a la cual se encuentra el objeto, la persona, la que percibe de la fuente. Pero la densidad del aire debe ser la misma, ¿sí? La densidad del aire va a ser la misma, la temperatura del aire va a ser la misma. Entonces el aire se va a propagar con la misma velocidad en el punto A, en el punto B, en el punto C. La única diferencia es que si la persona del punto C, como está más alejada de la fuente, pues entonces ahí sí va a haber un cambio. Pero frente a las condiciones o a las características del medio, ¿sí?, por el cual se propaga el sonido, entonces van a ser las mismas. Y pues siempre vamos a tomar de que el sonido se propaga de manera esférica. Es decir, como si fuera esferas que van creciendo de manera en el contorno de la fuente. ¿Qué más se caracteriza el sonido? Entonces se caracteriza por tener una intensidad, se caracteriza por tener un tono y por tener un timbre. Esas son las tres características fundamentales del sonido. Entonces, siempre se le asocia al sonido, pues aparte, digamos, de todas las circunstancias, porque saben ustedes que en una onda va a tener frecuencia, va a tener periodo, va a tener longitud de onda, velocidad, ¿sí?, un número de onda, una frecuencia angular. Esas son otras características que tiene la onda. Pues el sonido, pues al cambiar, ¿sí?, su frecuencia, pues obviamente pues va a tener pues otra forma de percibirlo. Entonces el tono está muy asociado pues a la frecuencia a la cual se produce el sonido. Entonces las ondas sonoras se pueden clasificar dependiendo de la frecuencia a la cual se propagan. Como bien sabemos, el rango auditivo humano es desde 20 hasta los 20.000 Hz. Entonces, dependiendo de la frecuencia a la cual sale la onda sonora, principalmente, pues, bueno, sobre todo las voces que tienen su tono, entonces podemos tener agudos o graves.
Entonces, por ejemplo, en las mujeres, el aparato fonador de ellas es un poco más angosto, es un poco más angosto y un poquito más alargado. Por eso las voces de ellas son algo más agudas, ¿sí? Son características más suaves, agudas. En cambio, la de los hombres, entonces es un poco más ancho, y corto. Entonces, por eso siempre vamos a tener, digamos, voces graves. Los hombres particularmente tienen voces graves por lo mismo, pero ya es una condición netamente anatómica. Entonces, la condición anatómica da pie para tener esa distinción entre las voces de las mujeres y las voces de los hombres. Esta cualidad del sonido se relaciona con la frecuencia, ya que cuando mayor sea la frecuencia, más agudo es el sonido, y cuando menor sea la frecuencia, más grave será el sonido. Entonces, de esta característica aparecen las escalas musicales. Entonces, lo que les decía del aparato fonador. Entonces, dependiendo de la característica del aparato fonador, entonces se representan, digamos, tubos, los tubos con los cuales, por ejemplo, los objetos de viento, los instrumentos de viento se basan. Entonces, recuerden que toda esta situación viene desde Pitágoras y su escala, la escala de notas musicales, o la escala a la cual se maneja toda la música, viene de Pitágoras, donde pues él describió toda esa parte de las octavas y demás. Y pues eso fue adaptado, pues primero eran las cuerdas, las liras, y luego fue adaptada pues a los instrumentos de viento, como las flautas, los saxofones, bueno, todos los instrumentos de viento que ustedes conocen. Y sobre todo la escala musical. El timbre. Entonces, el timbre es la característica más relevante del sonido. Entonces, esa es la que nos permite distinguir quién está hablando con quién. Entonces, cuando usted responde una llamada, pues entonces usted ya reconoce con quién está hablando, porque esa persona tiene cierto timbre de voz. Si usted pasa por la calle y escucha algún instrumento musical, usted lo puede identificar porque sabe cómo es la característica de ese timbre de ese instrumento musical. Entonces, como podemos observar en la imagen, entonces varios instrumentos, ¿sí? O varias situaciones, pues tienen diferente timbre de onda, ¿sí? O el timbre del sonido. Entonces, ¿cuál es el más característico? Pues el timbre o las voces humanas, cada una prácticamente es muy diferente a la otra. Aunque a veces cabe la particularidad de que la voz de los hijos se parece mucho a la de los papás. Entonces, pero a veces, ¿no? Entonces, cada objeto o persona tiene un timbre particular. Como se observa en la imagen, las ondas son diferentes, aunque pueden estar en la misma frecuencia. Bueno, entonces podemos estar en la misma frecuencia. Entonces, todos los objetos pueden estar en la misma frecuencia, pero pues por el timbre de voz, entonces se pueden clasificar. ¿Listo? Por el timbre se pueden clasificar. Entonces, tienen un tono, un timbre, y si se escucha, digamos, muy alta la situación, o sea, si se escucha muy alta la onda, entonces, por ejemplo, la música, cuando usted los domingos pone su música, entonces ahí aumenta la intensidad de la onda, que para allá vamos. Entonces, la intensidad está relacionada netamente con la cantidad de energía que tiene la onda. Entonces, si usted aumenta la energía que tiene esa onda, pues va a aumentar la intensidad. Y si aumenta la intensidad, aumenta la amplitud de la onda. Entonces, cuando uno coge el control, o bueno, cuando uno le sube el volumen al aparato electrónico que está como fuente de sonido, entonces usted coge el botón del volumen y lo modifica, ¿sí? Lo sube o lo baja, entonces está aumentando o disminuyendo la intensidad de la onda sonora, o sea, está aumentando o disminuyendo la energía a la cual pues está proporcionando. Una onda se propaga en el medio transportando energía de un punto a otro. Entonces digamos que ahí retomamos el concepto original de la onda. ¿Te recuerden qué es una onda?
Una onda es una perturbación que se propaga por el espacio transportando energía, pero no materia. Entonces, pasa la onda sonora con una gran intensidad y pues obviamente pues no nos mueve, ¿no? O sea, nosotros podemos estar en un concierto al lado del bafle principal y pues sentimos la, digamos, la energía que expide o propaga esa onda, pero pues no nos saca a volar a menos que sea una onda muy grande. Una explosión, por ejemplo. Eso sí. Bien, entonces la intensidad como está relacionada con la energía, la intensidad como está relacionada con la energía, entonces la energía de las ondas, así como lo describimos en el movimiento armónico simple, es un medio de K por A cuadrado. Recuerden que A cuadrado o A es la amplitud, ¿sí?, de ese movimiento. Entonces recuerden que A es la amplitud y como la energía está relacionada con la amplitud, pues la tenemos aquí en este momento. Entonces, donde K es la constante de elasticidad del medio y A es la amplitud. Entonces, en este caso no estamos hablando de resortes, sino que estamos hablando de que la onda se propaga a través de un medio y ese medio es elástico, ¿sí? Así está en estado sólido, sea un metal o sea, digamos, un pedazo de plomo. Si se propaga el sonido, pues entonces quiere decir de que en su interior todavía sigue siendo algo elástico. Como se comporta como un movimiento armónico simple, la frecuencia se relaciona de la siguiente manera. Entonces la frecuencia es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de K sobre L. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la frecuencia para un sistema masa resorte. Pero, ojo, recordemos que aquí estamos tomando la idea y la estamos, digamos, adaptando a que la K es la constante de elasticidad del medio, ¿sí? Entonces del aire, del agua, del sólido por donde se está propagando esa onda sonora. Entonces fíjense acá, despejamos la constante, despejamos de acá la constante, despejamos K de la frecuencia y obtenemos la siguiente ecuación. ¿Sí? Tenemos la siguiente ecuación que la reemplazamos en la energía y obtenemos, vean aquí, que la energía depende netamente de la frecuencia a la cual se propague esa onda y a la amplitud de la onda. Como la frecuencia no va a cambiar, ¿sí? Suponemos que la frecuencia no va a cambiar, sino que el que va a cambiar es la amplitud de la onda. Entonces por eso decimos que la energía de la onda o la intensidad del sonido depende netamente de la amplitud. La energía de una onda depende de la amplitud de la frecuencia. Recordemos que una onda sonora se propaga en el medio, es decir, en las 3 dimensiones del espacio. Entonces, por lo que son esferas, ¿no? Entonces, aquí tenemos la onda que se propaga a través del espacio o a través de un medio elástico. Entonces, se está moviendo con cierta velocidad y va a atravesar un pedacito de ese espacio. ¿Sí? Va a atravesar un pedacito de ese espacio. Con cierta velocidad en un tiempo determinado. Entonces, como se observa en la imagen, la onda viaja en el espacio, tomamos una parte de volumen, ¿sí? Tomamos una parte de volumen de área S y de longitud L. Entonces, recuerden que el área es esta partecita, la grandota, esta, el área, y la longitud de esa cajita, o bueno, el ancho de esa cajita va a estar dado a la velocidad por el tiempo. Entonces, la masa la podemos definir como la densidad del medio por el volumen. Entonces, la masa de, pues digamos, de esta cajita que tenemos ahí depende de la densidad del medio, de la densidad, o sea, si es sólido, líquido, gaseoso, y el volumen confinado en ese pedacito que tenemos ahí. Entonces, haciendo esa ecuación, tenemos que la energía de la onda, entonces depende de la densidad del medio ahora, ¿sí? Miren la densidad del medio, la frecuencia del área. Bueno, entonces, miren acá. Entonces, sabemos que el volumen, entonces ese volumen es el área por, bueno, el concepto original de volumen es área, área por longitud o por altura, o la base por la altura, Entonces
Entonces ya sabemos que la base de este cuadradito pues es esta área que tenemos acá señalada y la altura pues estaría dada por la velocidad por el tiempo. Entonces base por altura, entonces reemplazamos y encontramos que esto es la densidad por el área por la velocidad por el tiempo. Pero pues digamos que esto ya es para analizar el medio por el cual se propaga. Entonces eso quiere decir que efectivamente la onda es capaz de viajar por cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Listo, entonces la potencia, entonces recordemos que la potencia mecánica es igual a la energía o el promedio de energía o a la cantidad de energía utilizada en un intervalo de tiempo. Entonces ya tenemos la energía, que es todo esto dividido entre el tiempo. Entonces, bueno, simplemente simplificamos aquí esta T y obtenemos aquí la potencia acústica. Esto es lo que se conoce como la potencia acústica. Entonces, como ya conocemos cuál es la potencia acústica, ya conocemos la potencia que depende, digamos, más del medio que de cualquier otra cosa. Entonces, pues estudiar el medio es muy difícil, estudiar el medio o tener las condiciones del medio es muy difícil, o sea, es muy difícil nosotros revisar la densidad del aire, por ejemplo, revisar, coger un pedacito del área y revisarlo, ¿sí? Mirar la velocidad del sonido, pues que ya sabemos que la velocidad del sonido depende de la temperatura. Entonces, fíjense que esas tres variables son muy difíciles de categorizar. Estas tres que tenemos acá son muy difíciles de estudiar. Esto depende del medio. Entonces es muy difícil de categorizar. Entonces lo que simplemente hacemos es que definimos la intensidad del sonido como la potencia a la cual se produce, se reproduce o se propaga la onda sobre el área. ¿Listo? Sobre el área por el cual se propaga. Simplemente eso. Entonces, P es potencia. Y ese es el área de propagación. O el área afectada, por así decirlo. Eso. Entonces, bien. Entonces ya ahí condensamos ahí todos los términos. Pues a una situación pues más manejable. Donde podemos decir, no, pues la potencia. Entonces, fíjense ahí. Recuerden que la potencia se mide en watts. Cuando usted va a comprar un bafle, un equipo, un aparato electrónico que reproduzca sonido, pues siempre le van a decir como la potencia a la cual puede reproducir sonido ese bafle. Entonces, 10.000 watts, bien 20.000 watts, 30.000 watts, ¿sí? 20 watts, por ejemplo. Bueno, entonces volvemos aquí a la situación. Pero tengo aquí un dibujito. Entonces, tenemos la potencia, listo, y el área. El área afectada. Como sabemos que el aire se propaga de manera isotrópica por todo y en esferas, por todo el espacio, ocupando todo el espacio posible, entonces, pues esa área va a estar denominada, o esa área es el área de una esfera. Entonces, el área de una esfera es esta que tenemos acá. Entonces, el área de una esfera. Entonces, en este caso, el área de la esfera va a depender netamente del radio de la esfera. Entonces, si nosotros tenemos acá una fuente de sonido, y por acá tenemos un observador, ¿sí? Entonces el sonido se va a propagar de esta manera, ¿sí? Cubriendo todo el espacio posible,
pero lo más importante es la distancia que hay de aquí hasta la persona. Ese R, ese radio. Es esa distancia que hay entre la fuente y la persona o el observador o la oyente o el que esté ahí pendiente de ese sonido. Entonces, ese R va a ser la distancia entre la fuente y el observador. Listo, miremos entonces. Para un concierto al aire libre, queremos que la intensidad del sonido a 20 metros, ojo ahí, de los altavoces sea de 1 watt sobre metro cuadrado. Suponiendo que las ondas sonoras tienen la misma intensidad en todas las direcciones, ¿qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? Bueno, entonces empecemos aquí por el principio. La intensidad del sonido es igual a la potencia sobre el área. ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a medir las unidades de intensidad o las unidades de potencia, recordemos que son los watts sobre metro cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que la intensidad está medida en watts sobre metro cuadrado. Entonces, ¿qué nos están dando aquí? Una intensidad. Y nos dicen que 20 metros. ¿Qué nos están dando aquí? Pues la distancia. La distancia entre la fuente y el observador. Entonces dice, ¿qué salida de potencia acústica debe tener el grupo de altavoces? Entonces, si I es igual a la potencia sobre el área, pero pues nos están dando la distancia, entonces sería la potencia sobre 4pi r cuadrado. Entonces despejemos potencia. Al despejar la potencia, entonces la potencia es igual a 4pi r cuadrado por I. Listo, reemplacemos los datos. Entonces la potencia va a ser igual a 4pi por r. R son 20, entonces 20 metros al cuadrado por la intensidad que es 1 watt. Listo. Entonces la potencia es igual 4 por 3.1416 por 400. Entonces de 5026,56 watts. Listo. Entonces necesitarían un bafle o no sé, 5 bafles. Cierta cantidad de bafles que reproduzcan o que tengan una potencia acústica, una potencia de salida de 5026 watts. Listo, como ven, muy fácil, muy sencillo. Bueno. Bueno. Bien. Entonces ya reconocemos que la intensidad acústica. De la intensidad acústica, entonces recordemos, la intensidad del sonido es igual a la potencia sobre el área. ¿Listo? Ojo. Esta ecuación de acá se le llama intensidad. La intensidad. Ahora vamos a mirar es el nivel de intensidad. Entonces ahora el nivel de intensidad. Y esto obedece a lo que conocemos como decibeles. ¿Sí? Los decibeles. Los decibeles son el nivel de intensidad o la escala de la intensidad acústica que los humanos podemos pues percibir y que tenemos ahí digamos como pendiente frente a los sonidos que aparecen a nuestro alrededor.
Entonces el señor Graham Bell, el creador del teléfono, pues estableció de alguna manera una escala que nos permite escuchar sin herir nuestros oídos, ¿sí? O medir la cantidad del sonido para que nuestros oídos estén a salvo. Entonces, esas escalas pues dependen obviamente de la escala auditiva de los 20 a los 20.000 Hz. Entonces, fíjense aquí. Aquí tenemos la relación de tres variables. Entonces, la primera es la frecuencia a la cual se puede reproducir un sonido o la onda sonora. Recordemos que siempre trabajamos la escala auditiva, entonces empieza desde la parte, desde la percepción auditiva que arranca de los 20 Hz hasta los 20.000. Si nosotros superamos esos 20.000 Hz, entonces ya es una onda que puede ser perjudicial para nuestros oídos. ¿Sí? Pero bueno, arrancamos aquí con el espectro auditivo. Y aquí tenemos la respectiva relación con la intensidad del sonido. Entonces, con 20 Hz empezamos a escuchar algún sonido. O sea, 20, 21, 22 Hz ya podemos tener la percepción de un sonido. Eso equivale en intensidad a 1 por 10 a la menos 12. Miren acá, menos 12. Que a su vez representa 0 decibeles. ¿Sí? La escala de 0 decibeles. Si ya subimos a la mitad, o sea, a los 10.000 Hz, entonces tenemos 1 por 10 a la menos 6 de intensidad, que es equivalente a los 60 decibeles. Si llegamos a los 20.000 Hz, o sea, la escala, digamos, máxima del oído humano, fíjense que tan solo es 1 watt sobre metro cuadrado. O sea, nosotros aguantamos solo 1 watt. Nosotros aguantamos 1 watt no más en nuestros oídos. Y a su vez, pues obviamente 120 decibeles. Si superamos los 20.000, pues aquí empezamos a superar la intensidad y obviamente pues la escala en decibeles puede seguir subiendo, pero 140 ya es un sonido extremo que puede acabar con nuestros oídos. Por lo tanto, pues aquí tenemos una escala en decibeles de lo que podría pues producirlo, ¿no? Entonces fíjense que acá en la partecita de abajo tenemos el umbral de percepción. Se dice que una persona con un silencio absoluto es capaz de escuchar la caída de un alfiler. Si se cae un alfiler, entonces uno lo puede escuchar. Luego sigue grabadora de estudio, un estudio de grabación. Entonces por allá totalmente aislado, con paredes aislantes y todo lo demás. Por acá ya tenemos palabra susurrada, hablada o gritada, desde los 30 hasta los 80 decibeles. O sea, una persona puede gritar y provocar 80 decibeles, aunque pues bueno, uno conoce o sabe que hay personas que pueden subir más sus gritos. Sí. Yo creo que subir un poquito más, como a los 90, 90 y pico. Hay gritos que lo aterran a uno. Una biblioteca más o menos está entre 20 y 30 decibeles. Fíjense acá, una aula de clase, entonces 40 decibeles hasta los 80. Sí, aunque uno podría decir que a veces en los colegios se supera los 80. Una lavadora 60, una aspiradora 70, el patio de recreo 80, uno puede decir que es un poquito más alto. Por aquí tenemos circulación de automóviles, miren acá, desde los 50 hasta los 90. Profe, no está proyectando la pantalla. ¿Se perdió? Sí, Sí, está. sí sale. Sí, la estoy viendo. Pero la cerramos un momento y la volvemos a abrir. Listo, ahí ya la volví a poner. Ya, profe, gracias. Vale. Listo, fíjense ahí. Aparatos electrónicos de música personales va de los 70 a los 100. De los 70 decibeles a los 100. Ahorita los nuevos, pues ya cuando usted está subiendo como el nivel de intensidad, entonces ya le dice, cuidado porque pues va a sonar muy duro, ¿no? Entonces ya le avisa a uno de que está superando ese límite y pues puede provocar daños irreversibles a su oído. Discotecas y bares, entonces desde los 80 hasta los 110 y pues las sirenas y las alarmas pues de 90 hasta 120 porque se necesita, ¿no? Se necesita de que estén en ese rango
para poder nosotros percatarnos de que sucede algo. Sí, es más para llamar la atención, no porque quiera dañarle los oídos a las personas, sino es porque eh, es para que uno pues se percate del sonido y pues ponga cuidado que sucede. Sin embargo, pues por aquí tenemos perforadoras, sierras de cadena, martillos neumáticos, disparo de fusil, despegue de avión, explosión. Este rojito se le llama umbral de dolor. Entonces es cuando usted siente un sonido que pues le produce cierto escozor en sus oídos. Y de ahí para allá, si el sonido, digamos, usted está muy cerca de ese sonido, digamos, usted está muy cerca del despegue de un avión o de una explosión, pues usted podría perder sus oídos automáticamente, o del disparo, o los disparos. Entonces, usted puede perder su oído de una vez. Todos nosotros nacemos con 100.000 células auditivas. Todos nosotros nacemos con 100.000 células auditivas. Al pasar de los tiempos, al pasar de los años y al pasar ahí de todo lo que uno escucha, que uno utilice mucho, no sé, audífonos, de que usted vaya por la calle y, no sé, sonó un taladro eléctrico, que usted esté por allá en algún lado y un martillazo en el oído, sí, o sea, diferentes situaciones que uno puede vivir a lo largo de todo lo que llevamos de vida. Esas células se van acabando, se van destruyendo y llegará un momento en el que definitivamente los oídos no van a servir para nada. Es particular porque pues a algunas personas se les destruyen las células un poco más rápido que a otras o se le degeneran un poco más rápido que a otras. Uno puede tener, por ejemplo, familiares que tengan ya una buena edad, o sea, una edad bien avanzada y tengan buen oído, por ejemplo, ¿sí? Entonces el oído no es que llegue hasta un punto y ¡pac! Se dañe como los ojos. O sea, los ojos sí, nosotros llegamos a los 40 años y sí sufren de una vez su degeneración. En cambio, el oído no. El oído, si usted lo cuida, si usted lo mantiene ahí pues no excediendo sus límites ni nada, pues el oído le va a poder llegar muy bien a su final de vida. Pero si usted no cuida sus oídos, pues ahí sí ni modo. ¿Sí? Entonces ahí está la situación. Bueno, bien, regáleme un minutico. Un minutico tomo agua y ya. Por favor, van poniendo ahí la asistencia. Muchas gracias. Mientras tanto. Bueno, bien. Listo. Entonces miremos acá. Entonces, como pudimos ver ahorita. Ay, ¿dónde? No, por aquí más adelante. Entonces, tenemos un rango auditivo en Hertz, tenemos una intensidad del sonido y tenemos una escala en decibeles. Fíjense que podemos pasar de cada una, o sea, de cada columna a cada columna, nosotros podemos pasar de una a la otra. Y eso es lo que se llaman los decibeles. Esta es la ecuación o esta es la relación que tenemos para los decibeles. Entonces, por eso se llaman decibeles, mírenlo aquí. Entonces está multiplicado por 10. Fíjense que es una escala logarítmica en base 10. Ojo, tener mucho cuidado porque en las calculadoras aparecen dos botones. Uno que dice LN o uno que dice log. Listo, el que dice log automáticamente es una base 10. Hay otros que sale así como log y por acá un cuadrito. Listo, entonces eso quiere decir que es logaritmo en base, bueno, ahí la podemos cambiar. Ustedes recuerden que esto se utiliza en logaritmo en base 10. ¿Listo? Logaritmo en base 10. Fíjense que aquí tenemos una intensidad. Este I es la intensidad. ¿Sí? Es una intensidad de estudio. La intensidad de estudio. Y este I sub 0 es la intensidad de percepción acústica. La intensidad de percepción acústica.
que como lo vimos en el cuadrito, pues entonces este I sub 0 es equivalente a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. ¿Listo? 1 por 10, 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. ¿Listo? Ahí está. Entonces tener mucho cuidado. Y esta es la escala pues, en decibeles. O ese es el símbolo de los decibeles. Bueno, entonces dice aquí, si estamos escuchando una melodía o sonido con una intensidad de 1 por 10 a la menos 10 watts sobre metros, ¿cuál será la intensidad en decibeles? Entonces lo primero que vamos a hacer es llamar a la ecuación. Entonces decibeles es igual a 10 logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. I sobre I sub 0. ¿Listo? Entonces fíjense que nos están dando los datos, nos están dando el valor de la intensidad de estudio, nos están dando este valor. Porque ya sabemos que I sub 0 es igual a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. ¿Listo? Ya sabemos que es ese valor. Entonces decibeles va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de I, que es el valor de estudio, o sea, 1 por 10 a la menos 10 sobre 1 por 10 a la menos 12. Bueno, esto es más o menos así. ¿Listo? Esto va entre paréntesis. ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos primero? Primero hacemos la división. ¿Listo? Primero hacemos la división. ¿Listo? O colocamos logaritmo en base 10 de la división y luego por último multiplicamos por 10. Dejen este 10 de últimas y revisen cuánto les da. Aquí los vecinos animados. Bueno, no sé cuánto les dio. ¿Cuánto les dio? 100, profe. ¿100? Y no sé si lo estoy haciendo bien, no sé. Pues a mí me dio menos 220, pero no sé si estaba bien o no. Menos, no puede dar negativo. Entonces está mal. ¿Pero cuánto fue que le dio? ¿Menos qué? Menos 220. No, tiene que dar 20. A ver. Profe, es que en mi calculadora sale log, el sub-0 y una barra grande que pide otro dato. Un paréntesis con otro dato. Ah, ahí le colocas el 10.
El O sea, lo 10. oprimes log y se abre otro. En el inferior le pongo 10 y en el paréntesis el 10 también. No, no, no. Entonces en el chiquitico de abajo le colocas 10 para que te quede en base 10. Abre paréntesis y ahí sí coloca los dos datos que se están dividiendo. Ah, ok. Un segundo. 1 por 10. Pues eso da 100, lo que está dividiendo, ¿no? No, no porque son datos muy pequeños. 1 por Recuerda que 10. están elevados a las menos. Ah, sí. Por 10 a la menos 10 sobre. 1 por 10 a la menos 12. Cierra paréntesis y enter. Le voy a dar 2 ahí. Y da 2. Y luego ahí sí lo multiplica por el 10 y le da 20. Pero. Ah, ok. Entonces se puede hacer directo de una vez. 10. Pues sí, 10. pero por la cosa ahí de los logaritmos, pues dejar la multiplicación de último. Sí, da 20. Haciéndolo así directo también ya. Ah, bueno. Lo importante es que sepan cómo hacerlo. Sí, ¿Listo? ya aprendí. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta? Que la puedan hacer, es importante. Bueno. Bueno, en una calle congestionada, revisemos este. En una calle congestionada, el nivel de sonido es de 75 decibeles. ¿Cuál es la intensidad del sonido aquí? Entonces aquí nos dieron los decibeles y ahora nos vamos a devolver. Recordemos que la ecuación es dB, o sea, decibeles es igual a 10 logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. ¿Listo? Y lo que vamos a hallar en este momento es esto. O sea, ese es el objetivo ahora. Entonces vamos a sacarlo de ahí. ¿Por qué? Vamos a sacarlo de ahí porque aunque no se le coloquen los paréntesis, sabemos que está dentro del logaritmo. Entonces tenemos que deshacernos de ese logaritmo. Entonces lo primero que vamos a hacer es este 10 que está multiplicando, pasarlo a dividir. Entonces quedaría dB sobre 10 es igual al logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. ¿Listo? Eso es lo primero que hacemos. Ahora nos queda hacer logaritmo en base 10. Como es un logaritmo en base 10, recordemos que la operación contraria de los logaritmos pues es la potencia. Entonces vamos a aplicar una potencia. Vamos a aplicar potencia de 10 a un lado y potencia de 10 al otro. ¿Listo? Entonces potencia de 10 a un lado, potencia de 10 al otro. Entonces, ¿cómo nos quedaría acá? Quedaría 10 elevado a la dB sobre 10. ¿Sí ven? Quedaría 10 elevado a esto. Y el logaritmo, ese potencia de 10 se lleva al logaritmo. Entonces ahí sí nos quedaría I sobre I sub 0. ¿Listo? Entonces, al poner esta potencia de 10, el logaritmo se va con la potencia y ahí sí nos quedaría I sobre I sub 0. En este caso, pues I sub 0 que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces la ecuación que nosotros necesitamos en este momento sería 10 a la dB sobre 10 por I sub 0 igual a I. Ese es el valor o esa es la ecuación que estamos buscando. Bueno, entonces esto quedaría como 10, debe ser en este caso 75 sobre 10. I sub 0 es 1 por 10 a la menos 12. Listo. Entonces, en las calculadoras deben buscar.
Entonces en las calculadoras deben buscar una tecla que tenga o un gorrito así, que es el de elevado. Sería 10 gorrito. Entonces 75 dividido 10. Dividido 10. Listo, cierran gorrito y bueno, pues multiplicado por 1 por 10 a la menos 12 y lo que ve. También puede aparecer una tecla que es X a la Y, una tecla que es así. Entonces X sería la base y Y sería el exponente. Y no sé más qué pueda pasar, no sé qué más teclas puedan salir. He visto esas dos particularmente. O la del gorrito o esta. Entonces, a ver, realícenla a ver qué aparece. Profe, eso queda por, bueno, 3,16 por 10 a la menos 5. Sí, sí, ese sería el valor. Listo. Revisen por favor que les dé lo mismo. Sí, profe, eso me dio a mí también. Bueno, bien. Bueno. Bueno, aquí está el ejercicio. Bueno, ahí se despeja. Listo, ahí está el ejercicio. Bueno, miremos aquí este otro con otra situación. Un trompetista toca con un nivel de sonido de 75 decibeles. Después de un minuto se agregan 3 trompetistas con la misma intensidad. ¿Cuál es el nuevo nivel de sonido? Entonces, ya reconocemos la ecuación, ¿no? Entonces, decibeles es igual a 10 logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Recordemos que, bueno, esto está dentro del logaritmo. Entonces dice, un trompetista toca con un nivel de intensidad de 75 decibeles. Y minutos después de unos minutos, se agregan 3 trompetistas más, o sea, hay 4. Entonces, en realidad tenemos 10 logaritmo en base 10 de 4i sobre i sub 0. ¿Listo? Entonces tenemos la intensidad de 4 trompetistas. Entonces fíjense lo que vamos a hacer ahí. Entonces recordemos que en las propiedades de los logaritmos, si nosotros tenemos el logaritmo de A por B, o sea, que estemos multiplicando dos situaciones, esto es lo mismo que decir logaritmo de A más el logaritmo de B. Entonces, aplicando la propiedad de los logaritmos, aplicando aquí la propiedad de los logaritmos para esta situación, entonces nos quedaría que el nivel de intensidad, o sea, los decibeles, es igual
a 10 logaritmo en base 10 de 4 más 10 logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0. Entonces simplemente aplicamos la propiedad y lo distribuimos. Entonces quedó de esa manera. Entonces el nuevo nivel de intensidad, o sea, los nuevos decibeles va a ser igual a 10 logaritmo en base 10 de 4, hagamos esa operación. 3 logaritmo en base 10 de 4 por 10, daría 6,02 más el nivel del trompetista. El trompetista son 75 decibeles. Entonces, al sumarlo daría 81 decibeles. Perdón, profe, ¿lo puede explicar nuevamente la última parte? Entonces, fíjense Profe, el acá. 0,2 no se pone, o sea, 6,02 Pues más. es 0,2 es despreciable ahí. Ah, ok. Profe, ¿lo puede explicar nuevamente? ¿Ese 602 de dónde salió? Bueno, entonces fíjense acá. Entonces, tenemos que dice un trompetista toca con un nivel de intensidad de 75. Después de unos minutos se agregan 3 trompetistas con la misma intensidad. Entonces, ya sabemos que la ecuación es decibeles, i sobre i sub 0. Pero estamos hablando de que son 4 trompetistas con la misma intensidad. O sea, 4i. 4 con la misma intensidad. Entonces, para poder hacer o solucionar este ejercicio más fácil, entonces aplicamos la propiedad de los logaritmos que nos dice que si tenemos una multiplicación, esa multiplicación la podemos hacer como una suma. Entonces queda el logaritmo de A más el logaritmo de B. Aplicando la propiedad a el ejercicio, entonces quedaría 10 logaritmo de 4, miren aquí, es el 4 que tenemos acá, más 10 logaritmo de i sobre i sub 0. ¿Sí? Entonces simplemente sacamos el 4, pero al sacar el 4 nos toca sumarlo, ¿sí? Manteniendo la base y todo lo demás. Entonces hacemos 10 logaritmo de base 10 de 4. Miren acá, en la calculadora. Entonces hagan 10 logaritmo en base 10 de 4, les debe dar 6,02. Entonces revísenlo. No, profe, a mí me da 0,602. No, 10 logaritmo en base 10 de 4. 6,02. 10. 6,02 da. Muy bien. Y ya sabemos o conocemos la intensidad de un solo trompetista, Sí, porque sí, aquí sí, sí. hay una I sola. Entonces, un solo trompetista tiene un nivel de intensidad de 75 decibeles. Entonces, 75 decibeles más los 6 decibeles del otro lado, entonces daría 81 decibeles. Ese sería el nuevo nivel de intensidad de los 4 trompetistas. Entonces, como es una escala logarítmica, pues entonces la intensidad no se eleva desproporcionalmente. Bueno, está el ejercicio. Bueno. Listo, entonces a ver, realicen ese ustedes. D. Lady, ¿por qué tan tarde? Bueno, ¿cómo sería entonces este ejercicio? La misma situación que el de los trompetistas. Entonces el valor de la intensidad de dos personas es proporcional a decir 2i. Entonces aquí tenemos el 2i. Aplicamos las propiedades de los logaritmos. Entonces sería 10 logaritmo de 2. Logaritmo en base 10, ¿no? Recuerden que todo es base 10.
más 10 logaritmos de i sobre i sub 0. Entonces, aquí simplemente se aplicó las propiedades de los logaritmos para colocar aquí la suma. Entonces ya sabemos cuánto da esto y ya sabemos, ya tenemos el valor de este segundo término. Entonces, 10 logaritmo en base 10 logaritmo en base 10 de 2 daría 3 decibeles. Entonces, ese valor en realidad, a ver, 10 logaritmo base 10 de 2 daría 3,01. Bueno, 3, sí, 3, 3,01 más 65, profe. sí, más los 65 que equivale pues, al 68. valor. 72. Y entonces sumamos y sería 68. O sea, dos personas que hablen con la misma 65, digamos. Entonces, dos personas que hablen al mismo tiempo de 65 se percibe como 68 decibeles. Bueno, bien ahí. Como podemos observar, solo se incrementan 3 decibeles, aunque sean dos personas hablando al mismo tiempo. ¿Qué sucede cuando hay 20 personas hablando al mismo tiempo? Entonces, la ventaja de tener una escala logarítmica es que eso no se va a disparar de manera desproporcional, sino que pues obviamente va a tener ahí una curvita de crecimiento. 78. 78 más, venga a ver, lo que es 10, logaritmo de 20, ah claro, más 65, 78 nomás, bueno. Pero ya 78 ya es un nivel alto, o sea, ya está llegando ahí al umbral ahí de ya un poquito molesto. Ahí está. A veces lo que pasa, digamos, o en un descanso, por ejemplo, de un colegio, que a veces uno pasa y siente toda esa cantidad de muchachos hablando al tiempo y gritando y hablando. Bueno, no, este ejercicio no. Profe, una preguntita. Señor. ¿Usted nos iba a dar hoy los datos de lo de el laboratorio? Sí, señor. Sí, señor. Ya ahorita damos los materiales. Ya damos los materiales y hablamos del laboratorio. Me falta todavía hacer un videíto. Entonces no lo he podido hacer. Lo dejé para hacer este fin de semana. Que ando calificando toda la parte de lo otro, el segundo corte del normal. Me cogió ahí todo. Bien, miremos. En un campo abierto, Oscar llama a Gustavo con una potencia de 1 por 10 a la menos 8 watts, pero este no lo escucha. Si Andrés, que se encuentra a 50 centímetros de Oscar, logra escuchar el llamado, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Oscar? ¿Con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Bueno, dejémoslo ahí un momentico, revísenlo, échenle ahí una miradita. Ahí se aplica pues ahí lo que hemos visto el día de hoy. Entonces ahí se aplica eso. Entonces echen una miradita ahí 5 minuticos y ya lo revisamos. Bueno, vamos a resolver aquí el ejercicio, a ver cómo nos da. Bueno, cambiamos aquí a plumita. Bueno, dice, en un campo abierto, Oscar llama a Gustavo con una potencia de 1 por 10 a la menos 8 watts, pero este no lo escucha. Si Andrés, que se encuentra a 50 centímetros de Oscar, logra escuchar el llamado, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Oscar? ¿Y con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? Bueno, entonces en principio vamos a colocar por acá a Oscar. Y por acá alejado debe estar Gustavo.
Y por acá, vamos a ponerlo por acá, entonces vamos a poner a Andrés. Listo. Entonces, Oscar, Gustavo y Andrés. Entonces dice que él está a 50 centímetros. Bueno, entonces en principio, pues Oscar hace un llamado a Gustavo con una potencia. Entonces, cuando ya hablan de potencia, entonces la intensidad es igual a la potencia sobre 4pi r cuadrado. Listo. Entonces, recordemos que entonces, como estamos hablando de que logra escucharlo o no, entonces esa I va a ser igual a I sub 0, que equivale a 1 por 10 a la menos 12 watts sobre metros cuadrados. Entonces, por lo que estamos hablando del límite auditivo, entonces esa I se convierte en I sub 0. De esta manera vamos a despejar R para saber cuál es la distancia. Entonces, aquí quedaría R cuadrado es igual a la potencia sobre 4pi I sub 0. ¿Sí? Recordemos por qué ponemos I sub 0, porque es el límite auditivo. Entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de la potencia sobre 4pi I sub 0. Reemplacemos aquí los datos, entonces sería la potencia la cual hace el crédito, bueno, 1 por 10 a la menos 8 sobre 4pi por I sub 0, que es 1 por 10 a la menos 12. Listo, y todo esto está entre la raíz cuadrada. Entonces R, o sea, la distancia entre Oscar y Gustavo va a ser igual a R, o sea, va a ser igual a, entonces haciendo esa operación, 1 por 10 a la menos 8 dividido entre 4 por 3.1416 por 1 por 10 a la menos 12. Y le sacamos la raíz, 28.20 metros, 28,20 metros. Listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que como Gustavo no escucha a Oscar, muchas gracias. Como Oscar no escucha a Gustavo, eso quiere decir que Gustavo, está a más de 28 metros de distancia. Metros de Oscar. Entonces, para que no lo escuche, entonces para que Gustavo no escuche a Oscar, pues debe estar a más de 28 metros de distancia. Bueno, a más de 28 metros y 20 centímetros de distancia, ¿no? A más de 28. Listo. Entonces ahora miremos el punto B. Entonces, el punto B que nos dice que Oscar está a 50 centímetros de Andrés, y Andrés sí lo escucha. Entonces vamos a mirar el nivel de intensidad con el que Andrés escucha a Oscar. Tomen nota ahí de este ejercicio. Bueno, entonces reemplacemos aquí en la ecuación. Entonces quedaría que la intensidad sería igual a la potencia del muchacho, que es 1 por 10 a la menos 8 sobre 4pi por R, o sea, por 0,5 al cuadrado. Entonces hacemos la operación y eso nos da aproximadamente 3,18 por 10 a la menos 9 watts sobre metros cuadrados. ¿Listo?
Entonces, ojo, primero hallamos la intensidad, porque tenemos que tener la intensidad para hallar el nivel de intensidad. Y recordemos que el nivel de intensidad, pues es los decibeles, es igual a 10 logaritmo en base 10 de I sobre I sub 0. Entonces necesitamos por obligación hallar esta I. ¿Listo? Que ese es el proceso que acabamos de hacer. Entonces ahora sí, reemplacemos. Entonces en los decibeles es igual a 10 logaritmo en base 10 de lo que acabamos de hallar, que es 3,18 por 10 a la menos 9 sobre el rango auditivo, que es 1 por 10 a la menos 12. Listo, vamos a hacer esa operación. Entonces 3.18 por 10 a la menos 9 logaritmo 3.18 por 10 a la menos 9 dividido entre 1 por 10 a la menos 12 por 10, 35. 35 decibeles. Entonces, Andrés percibe a Oscar con un nivel de intensidad de 35 decibeles. Entonces fue un gritico ahí, fue ahí un gritico muy suavezongo, la verdad. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Dudas, preguntas? Bueno, bien, ¿dudas, preguntas? No, profe. No, señor. No, profe. Bueno, bien, entonces aquí estamos viendo el taller, bueno, por aquí vamos, bien. Entonces aquí sobre la velocidad del sonido, entonces aquí varios ejercicios sobre la velocidad del sonido. Entonces que ya tenemos la formulita, ya vimos la explicación ahí del sonido, y aquí sobre la intensidad del sonido, mírenlo acá. Entonces aquí ya podemos hacer estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ejercicios. Ya podemos ahí revisarlos. Revisar estos 10 ejercicios para ver qué dudas salen, qué dudas pues aparecen. Y, bueno, entonces los materiales para el laboratorio. Bueno, entonces lo que necesitamos, bueno, ya aquí lo del taller.
Entonces ya solo quedaría pendiente lo del efecto Doppler, que me parece pues, es un tema muy fácil, muy sencillo. Esa clase pues es muy corta, porque pues la explicación del efecto Doppler no es que sea una cosa así gigante. Entonces trabajaremos algunos ejercicios, es más ejercicios y ejercicios, solución de dudas y demás. Y prácticamente ya estamos pues ahí a punto de terminar prácticamente el segundo corte. Bien, para este segundo laboratorio, entonces necesitamos los siguientes materiales. Bueno, necesitamos los siguientes materiales. Sin embargo, pues yo apenas les tenga todos los documentos, que los voy a terminar de los videitos y todo lo que se necesita, pues entonces les aviso. Sin embargo, los siguientes materiales son, entonces, 1/8 de cartón paja, un 1/8 de cartulina negra, bueno, he visto que en algunos lados logran conseguir cartón paja ya pintado de negro o cartón paja negro. Si logran conseguir el cartón paja negro, pues mejor. ¿Sí? Pues si logran conseguir el cartón de paja negro, entonces pues mejor, porque no hay que, digamos, utilizar la cartulina ni nada. ¿Listo? Entonces no, se evita uno pues varios pasos para construir el espectroscopio. Necesitamos necesitamos lo demás. Entonces pegante, ojo, pero pegante pero en barra. Porque si utilizamos colbón, se daña la cartulina. O sea, si van a utilizar cartulina, hay que utilizar pegante en barra. Porque si uno le echa colbón, el colbón lo daña. Eso sí es indispensable. Toca utilizar un CD. Ojo, un CD. ¿Sí? No DVD ni nada de esas cosas raras. Un CD. ¿Sí? Un CD. Si no es CD, no sirve, no funciona, no va a funcionar nunca. Un CD. De preferencia que sea viejo, que sea algo que usted no necesite. Por allá los 14 cañonazos volumen 7. No se puede otro más que no sea CD, ¿listo? Pues y lo demás, entonces bisturí y cosas para cortar. Bisturí, cinta, regla. Y los demás materiales que necesite. Entonces, ojo aquí, 1/8 de cartón paja y 1/8 de cartulina negra. Este es indispensable, pero lo que les digo, yo he visto que ahora se consigue cartón paja de distintos colores, ¿sí? Escarchados y hasta lo demás. Entonces, si consiguen un cartón paja de color negro, pues obviamente se evitan hacer varios pasos, muchos pasos, ¿sí? ¿Qué necesitamos? Los moldes. Entonces los moldes del espectroscopio. Voy a ver si los encuentro aquí para mostrarles así por encimita lo que vamos a hacer. Moldes del espectroscopio. Construcción de un espectroscopio. Bueno, ojo, el espectroscopio solo funciona, miren, aquí están los pasos, solo funciona con un CD, no podemos utilizar un DVD. Entonces, lo que pasa es que por fuera, para que quede rígido, se utiliza cartón paja y por dentro necesitamos que quede completamente oscuro. Entonces, para eso se utiliza la cartulina negra. Pero vuelvo y les digo, si consiguen el cartón paja negro, pues no hay necesidad de pues hacer todos estos pasos.
Ya simplemente sería hacer la cajita como se muestra aquí en el lado izquierdo, trazar el CD, pegar el CD, mírenlo aquí, pegar el CD y cerrar la cajita y listo. ¿Sí? Entonces, como ven, pues la cosa es mucho más fácil utilizando la cartulina negra. Si lo encuentran. Ojo, tiene que ser un CD normal, un CD normalito, no CD regrabable, no DVD, ¿sí? Solo un CD, de preferencia viejo, que usted no lo vaya a utilizar porque pues hay que cortarlo. Miren, aquí se corta y se va a poner solo pues una partecita del CD. Si no queda a esta distancia, pues la cajita no se va a poder observar. Entonces, como ven, ya tengo aquí la guía diseñada, ya tengo pues aquí la partecita, pero sí quiero hacer un video de cómo hacerla. O sea, yo haciendo la cajita y que ustedes la miren cómo se va a hacer. Entonces, como les digo, pues los materiales ahí ya están. Eso es lo que nosotros vamos a hacer. Se llama un espectroscopio casero. Piezas del espectroscopio. Pues por aquí las tenemos. Miren, aquí están las piezas del espectroscopio. Y pues la práctica. Una práctica pues muy chévere, muy entretenida, porque va a haber unos colores y ese tipo de cosas. Las formulitas que no faltan. Y listo. Pues ahí está, muy fácil, muy sencillo. Entonces ahí tenemos los materiales para que los tengan ahí en cuenta. Y ya el martes les paso lo demás ahí con ayuda de Lady. Sí, profe. También debemos entregar un video. No. Tienen que entregar las fotos. Bueno, bien. Bien, muchachos, entonces, pues en principio ya tomaron la asistencia, ya todos hicieron la asistencia. No, profe. Por favor, tomen asistencia, escríbanme ahí la asistencia, por favor. Listo. Ya saben, cualquier cosa, cualquier pregunta, pues ahí con mucho gusto estaremos ahí atentos. Ya sea pues directamente o pues ahí con ayuda de Lady, ¿listo? Entonces, pues muchachos, en principio pues agradecerles su asistencia. Por favor, adelanten los ejercicios, estamos ahí al pendiente. Entonces, vamos a subir ahí lo del laboratorio que es dentro de 8 días y pues revisaremos, ¿listo? Entonces, en principio, pues desearles un bonito fin de semana, que tenemos puente. Es un bonito fin de semana. Que estén bien. Pues, hasta luego y chao. Listo, profe.